vida. Esa no es la predicación. He estado pasando por momentos donde muchas veces siento que estoy bien. Siento que sí, como no. Esta es la hora para esto estar, para disfrutar, para gozar. Mi familia está bien, mis hijos están bien, los amigos están bien, mis hermanos están bien, mi hermana está bien. Pero hay momentos muy recientes, episodios muy recientes en mi vida, donde he sentido realmente de que necesito ayuda. Hace pocos meses, días atrás, mi hermano usted que estaba aquí conmigo, él sabe algunas cosas porque trabajamos juntos, por así decirlo. Y un día de esto recibí una llamada de parte de mi empresa, para la cual yo trabajo, diciéndome de que todos mis planes se iban a ir abajo porque yo iba a ser despedido. Y eso fue, no sé si usted se siente así, se ha sentido así alguna vez en su vida, cuando le dicen hasta aquí no más llegó y tus planes que tenías, lo siento, pero vas a tener que cambiarlos. No sé cuándo le ha pasado, han renunciado, se han sentido de esa manera. Un poco, eso sí es complicado para mi vida. Yo veo a mis hijos y me pongo a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Voy a trabajar el doble porque me dieron una oportunidad de trabajar un cierto tiempo con ellos, para ellos. Y la cuestión es que llega un momento en la vida de uno donde ya estás cansado. ¿Sí o no? Estás cansado de tantas cosas, de malas noticias. Hace poco, no sé si ustedes ven noticias, hace poco hubo un terremoto en la parte del oriente, en Turquía. Y tantas personas que fallecieron, tantos niños enterrados, y tantas cosas que están pasando en el mundo que nos hacen pensar y sentir, no solamente de escuchar esas cosas, cansados y tristes. ¿Cuántos de ustedes se sintieron tristes al saber esa noticia? Mi corazón, cuando yo veo los videos de los niños saliendo de los escombros, pienso en mi hijo. Y ahora que yo comencé un nuevo proyecto en mi casa, veo de que yo estoy viviendo en un segundo piso. Y Señor, que no venga un temblor. Y ahí estoy en la noche pensando muchas veces en lo que pueda pasar en mi vida. Pero me voy a un versículo o una enseñanza de Jesús. ¿Cuántos de ustedes conocen la enseñanza en Mateo 6:25? Que esa es una de las enseñanzas más lindas que yo he podido leer y vivir en mi vida personal. Vamos a leer Mateo 6, versículo 25. Yo lo voy a leer. Aquí uno se pone helado, uno se pone nervioso, pero dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando dicen amén. Mirad las aves del cielo, dice la palabra del Señor, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, aquellos chaparritos, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los niños del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Y ahí sigue la enseñanza de Jesucristo en ese versículo bíblico. Bella, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Es algo muy bello donde nosotros podemos venir y reportarnos y poder decir: no me importa lo que venga el día de mañana, porque yo sé que el Señor va a estar conmigo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y podemos decir un versículo que yo aprendí desde pequeño, que dice: cuando pasen por aguas, ¿qué dice? Y si por los ríos, no te navegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es algo bello poder confiar en estas palabras. Voy a hablar acerca de una historia, ya llevo 5 minutos, pero voy a hablar acerca de una historia que ustedes se conocen, me imagino, y la han leído como 10,000 veces. Y es la historia donde Jesús, porque me gusta hablar de Jesús, donde Jesús venía de un lugar que se llamaba Jerusalén. Él fue a ese lugar, comenzando su ministerio. Él fue a ese lugar porque él iba a adorar a ese lugar. Pero se dio cuenta que en la casa de adoración, en el templo, había mercaderes, había personas que estaban corrompiendo lo que era la verdadera adoración a Dios. Y muchas veces eso pasa en muchas iglesias, donde venimos nosotros y no venimos con un propósito fijo de adorar al Señor, sino de ver cómo vino vestido tal persona, cómo actúa tal persona, y cosas que realmente no le agradan al Señor. Y no le estoy diciendo de que, o apuntando a ti con mi nariz, con el dedo, porque 4 me van a apuntar, 3 me van a apuntar, 3 me van a apuntar a mí, porque todos fallamos. Entonces Jesús, después de ir a Jerusalén, tuvo que regresar a un lugar que se llamaba Galilea. Y en el capítulo 4 del libro de San Juan nos habla acerca de esta historia, que él tuvo que regresar a Galilea. Él iba caminando y se imaginan ustedes cuántos kilómetros él caminó. ¿Tienen una idea? 150 kilómetros desde Jerusalén hasta Galilea. Habían 150 kilómetros de distancia. No sé si Jesús iba en burro, en caballo, iba a pie, pero me imagino que iba a pie porque él aprovechaba ese momento cuando él iba ministrando, y si se encontraba a alguien le decía: Dios te ama. ¿Sí o no? Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Muchas veces ahora tenemos transporte. Imagínense ustedes, ahora tenemos muchos de nosotros transporte. Ahora tenemos medios como modernos y evitamos tantas personas y evitamos de la misma manera contactos con personas que realmente necesitan que nosotros nos contactemos con ellos. Entonces Jesús iba. Ahora su Biblia en Juan capítulo 4. Y voy a hablar acerca de cómo nosotros podemos madurar espiritualmente, cómo nosotros podemos mejorar nuestra condición, nuestra vida como cristianos que somos, porque todos los que estamos aquí somos cristianos. Amén. ¿Cómo podemos mejorar? Y hermanos, no crean que esto es algo que realmente nosotros sacamos de un libro de historia, de cuentos, porque en este libro, además de ser un libro verídico, es un libro histórico y verdadero, pero no es un cuento que se saca así por así. Nuestra comunión, hermanos, depende de tener una cercanía con el Señor. Amén. Por medio de la oración. Estamos en un punto de oración esta tarde. La lectura de la palabra, congregarnos, hablar a otros lo que Él hizo en tu vida y seguir el ejemplo
de la persona, del ser más bello que ha pisado esta tierra, que es el Señor Jesucristo. Amén. 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 Él dijo en Mateo 11, versículo 29, aprendan de mí. Y él dijo otra cosita, que soy manso y humilde de corazón. Y vamos a revisar ese versículo bíblico que también nos habla acerca de estar de la manera que, como yo me sentía y me imagino como ustedes se sienten en este momento. Yo estuve leyendo y viendo muchas cosas en estos días, y un video en especial donde un pastor decía: sí, yo sé que tú estás aquí, dice, pero yo te veo y estás diciendo en este momento, otra vez vamos a ver esta historia. Yo estoy cansado de ver y escuchar lo mismo y lo mismo. Pero vamos a leer ese versículo bíblico más adelante. Dice: aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, si nosotros queremos madurar y crecer espiritualmente, no sentirnos de esa manera cansados, debemos de dejar de poner atención a las cosas que te agobian y te distraen del objetivo que es Cristo. Amén. Nosotros venimos y queremos resolver nuestros problemas con muchas cosas, y ahora, para la gracia, digo yo, en estos tiempos existe este aparato donde muchos de nosotros muchas veces lo hemos mal utilizado. ¿Cuándo dicen amén? Lo mal utilizamos. Mal utilizamos todos los recursos que Dios nos dio. Y yo soy uno de ellos, que lo he hecho. Y trato de no mal utilizarlo. Entonces dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 que nosotros tenemos que poner la mira, nuestra mirada en las cosas que son de arriba, que no son las de abajo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces usted, hermana, usted, hermano, que está aquí, no sé si hay una visita, ha desviado su mirada del objetivo que tenía en su vida? ¿Cuántas veces usted ha tenido algo que hacer? ¿Cuántas veces usted ha visto que tiene que hablarle a alguien, pero de pronto, por miedo, por vergüenza, porque no se siente capaz, se ha ido a otro lugar? Yo lo he hecho. Pero venimos a aprender acerca de un ejemplo muy grande que es el ejemplo de Jesús. Nosotros, estoy hablando de un objetivo espiritual y también terrenal. Nuestro objetivo terrenal aquí en esta vida es prosperar, por así decirlo, y que nuestra familia tenga salud, que tenga estabilidad, que tenga el alimento y todo eso. Pero nuestro objetivo espiritual lo echamos a la borda. Jesús tenía un objetivo en este versículo, un punto y un lugar donde él quería llegar. Y aunque hablen de mí, porque vamos a leer el versículo 4, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, el versículo 2 dice: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Él entendió, dice, de que la gente, los fariseos, habían escuchado de que él bautizaba. Entonces, ¿qué creen que pensó Jesús en ese momento? Estos están hablando locura, están hablando mentira, porque los discípulos eran los encargados de eso. Entonces, la palabra del Señor dice que él evitó esas habladurías, evitó todo lo que había a su alrededor, y dice el versículo 3 que salió de ese lugar de Judea a Jerusalén, toda esa zona, y se movió ¿a dónde? A Galilea. 150 kilómetros de distancia, 150 kilómetros. Entonces la palabra del Señor nos dice en el versículo 4: y le era necesario pasar por Samaria. Que le era necesario pasar por Samaria. Cuando yo leo esto,
¿Por qué era necesario que Jesús pasara por un lugar? Si Él podía hacer lo que Él quería. Dice la palabra de Dios que era necesario que pasara por ese lugar. Hermanos, si nosotros queremos madurar y crecer espiritualmente, debemos enfrentar aquello que nos está separando de Dios. No. Amén. Y estoy hablando algo espiritual en este momento. Las malas palabras, el pecado que está por doquier, el celular, la pornografía, el adulterio, la fornicación. Y dice el versículo, Pedro 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones que hay. ¿Para qué? Y desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén. Debemos de reconocer, hermanos, y yo lo reconozco, les digo honestamente, yo, como todos ustedes, aquí nadie es perfecto, todos le hemos fallado al Señor, pero debemos de reconocer que hay algo en este momento, hay algo en mí en este momento que me está deteniendo de avanzar en mi vida espiritual. ¿Usted se ha sentido así? Hay algo en este momento que a usted lo está deteniendo en su vida espiritual. Hay algo. Yo relaciono cuando Pablo decía que él tenía como un aguijón. Tal vez puede ser algo físico que él tenía, pero yo también puedo decir que era algo espiritual que él tenía. Porque siempre en nuestra vida va a haber un aguijón que nos está deteniendo y nos está diciendo, ahí detenete. Aquí detenete si vos sos tal cosa. Aquí detenete porque vos no tenés el derecho de hablar la palabra del Señor. Y muchas veces cuando nos acercamos a alguien, esa es la cosa que nos detiene. El enemigo se aprovecha de ese pensamiento que tenemos y dice, tú no puedes hacer esas cosas. Y el versículo 5 y el versículo 6 dice que Jesús vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, y ahí dice una palabra que vamos a ocupar, que dice cómo estaba, cansado del camino. No voy a sentar aquí, yo no soy Jesús, pero dice que cansado del camino se sentó junto al pozo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido cansados? Y hoy en la mañana estaba con mi niña. Hoy pasamos un momento terrible porque yo sé que el diablo quiso aprovecharse de un momento para decirle cómo vas a tener con cara de ir a presentarte a la iglesia si vos vas a decir. Hoy en la mañana yo estaba con mi hijo menor, el más chiquito, el más bomba que existe en el planeta Tierra. Y estuvimos viendo varias cosas que él hacía. Él estuvo peleando con mi sobrinito y de pronto vino una trifulca, por así decirlo, entre mi cuñado y yo. Y mi esposa también, no se va a ir. Mi cuñado, mi esposa y yo. ¡Pum! Y vino un momento de enojo. Vino un momento donde yo tenía ganas de sobarle la cabeza. Y yo sé que él me la iba a sobar también a mí. Pero yo me sentía de una manera tan terrible. Tan terrible. Y yo dije, y confirmé realmente que ya estaba cansado de cada cosa que pasa en la vida de él. Estoy cansado. Yo se lo dije a mi hijo, estoy cansado. Y en ese momento me acordé
Estoy cansado, por favor, ya, me siento desesperado. No te quiero pegar, no te quiero lastimar. Es necesario que te corrija. Pero ya, estoy cansado de él. ¿Cuántos han vivido eso? Ya pensaba que yo era el único que pasaba eso conmigo. La cuestión es que dice que Jesús estaba cansado, en el versículo 6, estaba cansado del camino, una canción que cantamos, y se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Cuál era la hora sexta? Mediodía. A mediodía dice que Jesús, me imagino que Jesús se levantaba muy temprano, se levantaba a orar. Se levantaba a orar, me imagino, de madrugada, porque ahí la Biblia lo dice. Y de pronto, yo me imagino Jesús caminando desde Galilea, llegó a un punto que se llamaba Samaria, y dijo, un momento de descansar, por lo menos un ratito. Estoy cansado. La palabra del Señor nos habla en Isaías 40:28. Si ustedes lo pueden ver, busquen Isaías 40:28. Cuando lo tengan me dicen amén. Isaías 40, versículo 28. No has sabido, dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Repita conmigo, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay que lo alcance. ¿Cuántos años le dio por eso? Y aquí viene con un tipo de contradicción, ¿verdad? Porque Jesús estaba cansado. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios. Y Él se convirtió de esa manera como una persona como tú y como yo, donde Él tenía que pasar todo este tipo de cosas, traiciones, habladurías, sufrimientos, cansancio. Y Él se sintió cansado en ese momento, pero no cansado espiritualmente, porque Él tenía un propósito en ese lugar, en el pozo donde Él tenía que estar. Dice que vino una mujer de Samaria a la hora sexta. Imagínense ustedes, yo estuve trabajando en mi casa haciendo el mate que podía soldar, y mi esposa de seguro se reía de mí porque yo no sé soldar. Tengo un soldador en la casa y comencé a ni un pegue, ni un día varía con otra pegue, pero dilaté mediodía. Y en ese momento yo me sentía la soldadura quema horrible. Yo no sabía que quemaba tan horrible. Y me sentía cansado a mediodía. Y me pregunto a mi esposa, ¿ya está la comida? ¿Tienes algo que beber? O algo así. Lo que nosotros le preguntamos constantemente a nuestras esposas. La cuestión es que me puse a comparar 6 horas de camino de Jesús con lo que nosotros hacemos en el día. Nosotros no caminamos 6 horas en el día. Nosotros nos movemos en un bus y vamos tranquilos, y cuando llegamos a la casa nos sentimos cansados de trabajar. Entonces, el propósito de Jesús en ese momento era tener un encuentro personal con una mujer. Yo iba a hablar de 2 mujeres. Ya me falta poco tiempo. Yo iba a hablar de 2 mujeres, pero en esta vez voy a hablar de una mujer. De una mujer que es la mujer samaritana, donde Jesús le dijo a ella, dame de beber. ¿Cuántos de ustedes han pedido agua alguna vez? Yo le he pedido agua a muchas personas, he caminado, he hecho muchas cosas, pero Jesús vino y le dijo a ella, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana.
pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Me puse a investigar cosas que mejor que usted investigue ahorita. Cuando llegue a su casa, entre a Google y revise por qué ellos no se querían. Entonces dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Muchas veces nosotros andamos buscando en lugares que no debemos a Dios. Nos quedamos en nuestra casa viendo, bueno, yo voy a la fea, pero viendo una novela, o viendo los deportes, o viendo cualquier cosa que nos aleja de Dios. Y puse a decir que yo viví en la fea porque me acuerdo que yo viví en la fea. Pero nosotros nos empecinamos en la palabra, en decir, en buscar a Jesús de manera equivocada. Lo buscamos de manera equivocada. Lo buscamos de manera equivocada. Y así estaba la mujer samaritana, buscando a Jesús de una manera equivocada. Le habló y le dijo, dame de beber. Entonces le dijo Jesús, si tú conocieras por lo menos que te está hablando, tú me pedirías a mí agua y el agua viva. Jesús le dijo, la mujer le dijo al Señor de una manera tan inocente, diría yo, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y la respuesta era así, era mayor que ellos. Entonces Jesús le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Y sigue el capítulo relatando esta historia entre esta mujer y Jesús. Cuando llegamos al fin, donde ellos tuvieron una conversación, y algo muy interesante que nosotros podemos ver es que ella sí aceptó y le dijo, Señor, dame de esa agua, por favor, porque la necesito. Porque muchas veces estamos sedientos, no solamente cuando estamos aquí predicando, ahí está el agua, me la quiero beber, ahí está el trabajo, me quiero refrescar, sino que necesitamos esa agua nosotros, pero la estamos pidiendo de mala manera. Hablaron con él y hay unas palabras donde el Señor le dice, está bien, querés lo que yo te quiero, querés el agua de vida que yo te estoy ofreciendo, llama a tu marido. Y me imagino que esa mujer tragó grueso, y en ese momento tragó grueso y le dijo, yo no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Por qué hay tantos números en la Biblia? Hay tantas cosas que nosotros tenemos que entender. El nombre de la ciudad a la que Jesús, donde estaba el pozo, se llamaba Sicar, que significa agua amarga. Y ese pozo y ese lugar donde esta mujer vivía significa que la vida de esa mujer estaba amargada, tenía amargura en su corazón. La gente de seguro hablaba de ella, la gente de seguro la señalaba, como muchos de nosotros somos señalados y señalamos también. Pero esta mujer tenía, dice la palabra del Señor, había tenido 5 maridos. Y el que estaba con ella en ese momento no era su marido, pero conoció a alguien más. 1, 2, 3, 4, 5, y se le apareció el número 7, que es Jesucristo. Y le dijo a él,
dame esa agua. Y el Señor se la ofreció. Si tú supieras, mujer, le dice, si tú supieras, hermano, y muchas veces nosotros nos ponemos en ese plan de querer escuchar la voz del Señor muy cerca de nosotros. Si tú supieras que Él te está hablando desde hace mucho tiempo, si tú supieras de que Él te habla desde el momento que te levantas, si tú supieras de que cuando ves a las personas en la calle y ves la condición de vida que tú estás viviendo y comparas tu condición de vida con las personas que están en los hospitales, tú eres bendecido. Si comparas tu vida en este momento con las personas que están donde mi hermano Marcelo va cada rato en la chuleta de Tipitapa, tú estás bendecido. Y el Señor te habla de muchas maneras. No es necesario que realmente tú comprendas de una manera teológica tan profunda el saber que Cristo te ama. Entonces en el versículo 26 nos vamos a saltar hasta el versículo 26, donde el Señor le dice a esta mujer, Jesús le dijo, el versículo 25, y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, sé que me han contado acerca del Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo en ese momento, yo soy Gloria a el que Dios. habla contigo. ¿Cómo se hubiera sentido usted en ese momento? Yo me hubiera caído, yo me hubiera desmayado, me imagino. Realmente no sé lo que hubiera pasado en mi vida y no sé cómo se sintió esa mujer cuando el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo. Y cuando vemos esta palabra, yo soy, yo lo prediqué una vez, nosotros podemos ver que Él mismo está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios que le prometió a Abraham, el Dios que le prometió a Jacob, al lado de ese pozo. Dice que había 41 generaciones donde ese pozo vivió, se mantuvo ese pozo. 41 generaciones después, el Señor se fue a sentar a ese lugar. Gloria a Dios. Muchas veces tenemos una iglesia a donde venir. Muchas veces tenemos un lugar, una persona a quien recurrir, pero simplemente decimos cuando necesitamos. El Señor dijo en su palabra en Juan capítulo 6, versículo 35, tú que tienes hambre, yo soy el pan de vida. Tú que tienes necesidades, yo soy el pan de vida. Tú que no encuentras luz en tu camino, yo soy la luz del mundo. En Juan 8, versículo 12. Tú que no hayas una salida, dice la palabra del Señor, yo soy la puerta. Tú que estás buscando a una persona que te consuele, a alguien que te ayude, dice la palabra del Señor, yo soy el buen pastor. Gloria a Dios. Juan 10, versículo 11. En Juan 11, 25 nos vuelve a decir, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Yo conozco a una hermana en este momento que ha pasado por un momento difícil y ella está con nosotros. Bueno, todos pasamos por momentos difíciles, pero a ella se le murió su tía. Cuando ella nos comunicó esa noticia, yo me sentí adolorido, mi esposa también adolorida, y no podía sentir, pero el mensaje de Cristo nos dice que aunque tú mueras, de ciertamente vivirás, porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Dice la palabra en Juan 14, versículo 6, todo esto está en Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino correcto por el que tú debes andar. La verdad no está en el mundo, está en mí, y la vida es la vida eterna que encontramos en Él. Y dice en Juan 15, versículo 5,
Yo soy la vid verdadera. Si tú permaneces en mí y mi palabra, dice Él, permanece en vosotros, vas a estar tranquilo. Y ella le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús le dijo, perdón, yo soy el que habla contigo. Jesús me habló a mí, hermanos, desde hace mucho tiempo. Me habló de una manera que ustedes no se imaginan cómo me pudo hablar. Y de seguro, yo no me imagino también cómo el Señor le habló a usted. Y dice también que todo aquel que es cristiano debe de seguir los pasos y los mandatos que el Señor Jesús nos puso en su palabra. A pesar, hermanos, de nuestro cansancio, de estar casi por explotarla, como yo estuve hoy en la mañana y yo he estado mucho tiempo durante estos meses, donde todo parecía color de rosa y de pronto algo cambió. Tenemos que tener un momento a solas con el Señor e ir a acercarnos a aquel lugar donde Él nos está esperando, aquel pozo donde Él está sentado diciéndote, aquí yo voy a estar para vos. Y ese momento, hermanos, tiene que ser ahora. Jesús nos está esperando. Amén. Muchas cosas que he aprendido a hacer en mi vida cristiana, donde los fracasos y las situaciones de esta vida nos ponen en jaque mate, pero el Señor nos habla en su palabra, y este es el último versículo bíblico que voy a leer. Abran sus Biblias en Mateo 11, versículo 25 al 30. En aquel tiempo, dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a estos niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque el yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el mensaje que el Señor quiere dar y me dio en esta noche. Yo le pido que se pongan de pie, hermano. Le vamos a dar gracias al Señor. Voy a hacer una